Hermano Rafael, ¿me copia? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, hermano Los Rafael, escucho. con Cristo. Con Cristo todo. Y sin Cristo nada. Muy bien. Yo, yo soy retiro número 3 de la diócesis de Mayagüez en Puerto Rico, que fue la segunda diócesis que se fundó luego Qué, de Arecibo. qué gusto, ¿no? Y la experiencia que usted ha vivido allá en Puerto Rico, ¿tuvo usted la oportunidad de venir a Perú? Sí, yo fui a Perú cuando el movimiento estaba comenzando en Perú y fui hace 3 años a una reunión allí. Sí, he ido a Perú en 2 ocasiones, gracias a Dios. Sí. Esa misión, esa gran misión que vino a Perú y que continúa, ¿verdad? Bien, hermano Rafael, usted va a compartirnos un tema muy interesante, el FIA de San José. Entonces, para que nos podamos poner mucha atención, le doy el pase a usted, hermano Rafael López, para... Muy bien. Pues buenas noches a todos y saludos. Le pido pues al Señor pues que purifique mis labios y mi corazón, como hizo con el profeta, para que esta reflexión sea de provecho para todos nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues cuando el Papa Francisco convoca el año San José, él habla del fiat, de que San José supo pronunciar su fiat, como lo hizo María en la Anunciación y como lo hizo Jesús también en Getsemaní. Allí también se dijo hágase. Claro, el Evangelio no presenta en ningún momento, no recoge palabras de San José, no recoge palabras de San José. Sin embargo, de hecho, a San José se le dice el santo del silencio. Sin embargo, a través de las acciones, él manifiesta ese fiat. Se manifiesta a través de su acción, de cómo reacciona, cómo responde a las instrucciones que el Señor le provee, que Dios le provee a través del ángel. ¿Cómo responde? Pero no dijo palabras. Fueron actos que manifiestan una fe extraordinaria. El Papa también en este año nos invita a que imitemos las virtudes de San José. Eso también ha dicho el Papa, que a través de este año aumente nuestra devoción, que pidamos su intercesión y también pues que podamos imitar la virtud de San José. Hay muchos santos que son devotos de San José. Madre Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, todos sus monasterios que llevan el nombre de San José. El Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, San José María Ligorio, el Padre Pío, Juan XXIII encomendó el Concilio Vaticano II a San José. Y el mismo Papa Francisco nos dice que cuando él tiene una intención especial, la escribe en un papel y coloca esa intención debajo de una figura que tiene de San José dormido. Eso es algo que se hace con cierta frecuencia. Es decir, que hay mucha devoción a San José. Y para poder comprender, ¿verdad? El fiat y lo que implica el fiat, mirándolo desde la fe, que es como yo quiero presentárselo esta noche, ese fiat desde la fe, eh, para poder comprender mejor las acciones y las reacciones de San José y en el Evangelio en general. Es bien importante ubicarse en tiempo y espacio, ver las circunstancias que rodeaban a los protagonistas, el ambiente que había, porque ese ambiente y esas circunstancias son importantes para valorizar mejor sus acciones y sus palabras. Por ejemplo, aplicando esto a San José, ubicarnos en tiempo y espacio, pues el tiempo es que son eventos que ocurrieron hace 2000 años. Tenemos que llevar nuestra mente 2000 años atrás, el tiempo. Y el espacio, Palestina. Palestina. Eh, Palestina, que es el territorio en el margen del mar Mediterráneo hasta el río Jordán, que conocemos nosotros, la tierra de Canaán, que en el año 63 fue invadida por los romanos. Y los romanos fueron los que comenzaron a llamarle Palestina a esa tierra. Y se convirtió en una provincia
romana, una provincia romana. Y los romanos eran paganos, pero los romanos permitían a estos pueblos conquistados practicar su religión y mantener sus costumbres. Ahora, eso sí, tenían que obedecer las leyes romanas y pagar impuestos. Eso era así. En el año 39, para ubicarnos, ellos proclamaron rey a Herodes, al que se conoce Herodes el Grande, en el año 39. Herodes el Grande. Que era un hombre que tuvo mucho tiempo en el poder, pero era un hombre que los libros de historia nos lo presentan como muy cruel y con una obsesión particular a estar pendiente a traiciones, a confabulaciones. De hecho, los libros de historia nos dicen que él mandó a ejecutar incluso familiares de él por celos políticos. Eso es un detalle importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a meditar más adelante. Eventualmente, o sea, Palestina estaba dividida en 3 regiones: Galilea, Judea y Samaria. Cuando nosotros nos estamos ubicando en tiempo, en espacio, pues estamos hablando de que los eventos se desarrollan en Palestina. Y dentro de Palestina, en una región que se llama Galilea, una región que era despreciada por el resto de los judíos porque consideraba que sus habitantes eran ignorantes en términos de fe y se habían dejado contaminar con costumbres paganas. Galilea. Y dentro de Galilea, una aldea pequeñita que se llamaba Nazaret. El evangelio dice ciudad, pero Nazaret era una aldea. El padre Ignacio Larrañaga, en su libro El pobre de Nazaret, dice que en Nazaret podían vivir de 20 a 30 familias dedicadas a ganadería, artesanía. No había oficio significativo. De hecho, él menciona que Flavio Josefo, el historiador judío, tiene un libro que se titula Antigüedades Judaicas. Menciona 400 pueblos de Galilea y a Nazaret no lo menciona. O sea, que para efectos de los geógrafos, los historiadores de la época, Nazaret no existía. Era bien insignificante. Allí, en Nazaret, fíjense cómo nos estamos ubicando. La Palestina, la región de Galilea, un territorio más grande, y dentro de esa región una aldea, Nazaret. Allí en esa aldea había un hombre que se llamaba José, carpintero de oficio o artesano, trabajador manual. Eso también menciona el padre Larrañaga en su libro, que los carpinteros artesanos de esa época trabajan con madera, con metal, con piedra. Es un trabajador manual de construcción. Vamos a decir carpintero. El evangelio menciona carpintero. Ese era José. Y el punto que quiero resaltar aquí es que José no vivía en una ciudad grande, una metrópoli, donde había grandes centros de estudios, donde había grandes maestros de la fe o de la religión. No había nada de eso. Él no tuvo influencia de ningún maestro famoso, ¿no? Él era un carpintero, una aldea bien pequeña de una región, de la región de Galilea. No tuvo ese tipo de relación con maestros regionales, pero sí tuvo una relación profunda con Dios. Una relación profunda con Dios. Y por eso queremos aclarar este punto, porque esto nos va a ayudar a comprender y a valorizar mejor las acciones de José, el carpintero. A pesar de que el evangelio no recoge palabras de él, sí lo describe y utiliza una palabra contundente, una palabra bien significativa, de 5 letras, pero que dice mucho. Dice que era un hombre justo, un hombre justo. Y cuando uno piensa, ¿por qué un hombre justo? Ayer en las conferencias se habló de esto. Pues un hombre obedecía la ley de Dios. Obedecía la ley de Dios, pero tenemos que pensar que no era una obediencia en el ánimo de cumplir con unos requisitos o cumplir mecánicamente una ley, una norma. Era un querer
hacer la voluntad de Dios. Obedecer la ley de Dios porque quería cumplir, quería hacer el querer de Dios. Quería hacer el querer de Dios. Entonces, de hecho, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para irnos al Nuevo Testamento, cuando dice, ¿qué es un hombre justo? La carta a los Hebreos, ¿verdad? Nos dice que el justo vivirá por la fe. ¿Ve? Y en Romanos, capítulo 1, capítulo 17, dice, Dios nos hace justo por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Y Gálatas nos reitera lo mismo. El justo vivirá por la fe. Entonces podemos afirmar que José era un hombre que vivía por la fe, y no una fe meramente de saber cosas, de tener conocimiento, no una fe intelectual, es vivir la vida desde la fe y con fe, confiando y esperando en el Señor. Entonces no es lo mismo, es el punto, no es lo mismo vivir con fe que vivir sin fe. Cuando la fe es el marco de referencia de una persona, las cosas cambian. Todo tiene sentido, un sentido diferente. Por ejemplo, en unas circunstancias, unas personas, podemos estar viendo las mismas circunstancias, estar rodeados de la misma situación, con los mismos protagonistas, pero la persona que tiene fe va a ver eso de una manera distinta al que no tiene fe, porque la fe le da una dimensión diferente a las cosas. Eso, un ejemplo que podemos tomar en nuestro tiempo es, por ejemplo, la pandemia. No es lo mismo vivir y atravesar esta situación de crisis con fe que tratar de atravesarla sin fe. No es lo mismo, hace mucha diferencia. La fe le da un sentido distinto a las cosas, y aunque no intentamos a veces las cosas, ese trato íntimo con el Señor lo cambia todo. La fe cambia todo. Hay una frase que escuché hace poco, una conferencia que daba la madre Rosario Benítez de San José. Rosario Benítez de San José es una monja española. Y dijo una frase que se me quedó grabada. Dice, la persona que tiene fe ve su historia personal como una historia de salvación. Le repito eso. Si usted tiene lápiz y papel, escríbalo. A mí me gustó mucho esto. La persona que tiene fe ve su historia personal como una historia de salvación. ¿Qué significa eso? Que desde la fe sabemos, y lo decimos en los retiros nuestros, que somos hijos de Dios, que venimos de Dios y vamos hacia Dios. Es una historia de salvación. Y eso mismo nos hace que veamos la vida de las demás personas de una manera diferente, porque es la historia de salvación. ¿Ve? José vivió guiado por esa fe y manifestó ser un hombre lleno de Dios. Y eso se manifiesta, ¿verdad? En el fiat que él da, en el hágase, que lo reitera en varias ocasiones. Vemos ese hágase en circunstancias, en situaciones bien particulares. Pues nosotros analizamos y reflexionamos desde la realidad de él. Acuérdese, hermano, estamos hablando de un carpintero, de una aldea olvidada por el mundo. Él no es un hombre que vivía al lado del templo de Jerusalén, ni se sentaba a los pies de ningún maestro. Era un carpintero de una región despreciada, de una aldea olvidada. Y las actuaciones de él reflejan una profunda intimidad con Dios, un deseo de hacer lo que Dios quiere. San José vivió guiado por esa fe y fue un hombre lleno de Dios. Un hombre lleno de Dios. Hay una frase que a mí me gusta, que es un lema de vida, que lo podemos aplicar a San José. El lema de vida de José María Rubio. Es un santo español. Le decían el apóstol de Madrid, canonizado no hace tanto tiempo. José María Rubio. Él tenía un lema que decía, oiga, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Eso es bueno que lo apunte también. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Eso lo podemos aplicar
a la vida de José. Ese deseo de querer hacer lo que Dios desea de él. Desea de él. Una vida llena de fe. Una vida llena de fe, de confianza. En estos días, precisamente, el Evangelio nos habla, ¿verdad?, de esa intimidad con Dios que se logra al estar continuamente conectados con el Señor. Continuamente conectados con el Señor. El relato de la vid y los sarmientos nos indica eso. La fe, nuestra fe nos alimenta y nos fortalece. Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. Y unidos a Él tenemos vida, una vida plena, que nos ayuda a conocer su querer, que nos dé la fortaleza para hacer su voluntad, y nos permite estar abiertos a las sorpresas del Señor. San José en su fiat estuvo abierto a las sorpresas de Dios. Es algo que el Papa Francisco menciona o ha mencionado en varias ocasiones. El creyente tiene que estar abierto a las sorpresas. Y el Señor, en el caso de José, ¿verdad?, le presentó muchas sorpresas. Hace un tiempo atrás el Papa, hablando de esto, de las sorpresas, de cómo el Señor se presenta de la manera inesperada, y a veces no entendemos, no comprendemos, pero el Señor nos habla. Entonces el Papa hace un tiempo atrás, hablándole a la curia de Roma, en diciembre de 2017, él decía una frase que la voy a leer, dice: una fe que no nos pone en crisis, una fe que no nos pone en crisis, es una fe que está en crisis. Una fe que no nos hace crecer, es una fe que debe crecer. Una fe que no nos interroga, es una fe sobre la cual tenemos que preguntarnos. Una fe que no nos anima, es una fe que debe ser animada. Una fe que no nos conmueve, es una fe que debe ser sacudida. Para mí, José vivió esa experiencia, esas sacudidas de que nos habla el Papa en estas palabras, a través de su experiencia, de sus diálogos, sobre todo en los sueños que tuvo cuando el ángel le hablaba. Y quisiera presentar desde la fe el fiat de José que él da en esas intervenciones. El fiat, el hágase. Pero antes, 2 puntos a aclarar. Entiendo que es bueno mencionarlos para ubicarnos en la figura de José. Monseñor lo mencionó ayer, y es que a veces hay autores, hay pintores, que en el ánimo de tratar de explicar la virginidad de María, presentan a San José como un anciano, cuando no, realmente el ritmo de vida al que el Señor, al que Dios lo lleva, requiere un hombre joven. San José María Escrivá, en la reflexión que se titula En el taller de San José, él dice esto mismo. Él dice que eso es una imagen incorrecta, y él dice: San José tiene que haber sido un hombre joven y fuerte, de fortaleza física, quizás unos años mayor que María, pero un hombre joven. Ese punto es bueno, claro, yo también entiendo. O sea, la virginidad no fue por un problema de edad. O sea, la virginidad fue una decisión. La virginidad fue una decisión tomada. No fue producto de un impedimento físico. Tenemos que pensar en San José como un hombre joven. Otro punto de San José, la fortaleza interior. Papa Francisco describe a San José, este punto, como un protagonista valiente y fuerte. Entonces dice el Papa: solo el Señor puede darnos la fuerza para coger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada, decepcionante de la existencia.
para darle espacio, esa fuerza para ver lo inesperado, lo que a veces es decepcionante, lo que es contradictorio, esa fuerza solamente el Señor la puede dar. Y esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza, como dice el Papa, San José la tenía. Un hombre joven, fuerte físicamente y fuerte espiritualmente. Y esa fortaleza se manifiesta de manera especial en el fiat que él da, a través de los sueños, la respuesta que él da en los sueños que tiene, en los sueños que tiene. ¿Sí? Es un modelo, ciertamente, de San José, es un modelo a imitar, es un modelo a imitar. Un ejemplo de lo que es intimidad con el Señor, el querer hacer la voluntad de Dios. Y es un ejemplo para nosotros. Como nosotros en nuestro tiempo, fíjense en nuestro tiempo, uno piensa en San José, en el diálogo, en la oración, como judío, en sus momentos de oración, pidiéndole a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de alimentarnos de Cristo vivo, de Dios vivo, en la Eucaristía, de contemplarlo, de visitarlo, para pedirle también esa fortaleza, esa capacidad de hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere. Vamos a ver en los sueños, desde la fe, esa fe vista en los sueños, en los sueños. El primer sueño ocurre en el momento que podemos decir que fue la noche oscura, ¿verdad?, de San José. María estaba embarazada y él no quería denunciarla, ¿verdad? Aquí, pues, él decide, sencillamente decide que despedirla en secreto. Esa lucha en su interior, acuérdese, era un hombre cumplidor de la ley. Él cumplía la ley, él obedecía la ley como judío. Él estaba en esa línea. Por ejemplo, José, la presentación de María en el templo, que llevó los dos pichones, que había que llevar dos pichones o dos tórtolas. Él iban a Jerusalén para Pascua todos los años. Y entonces, o sea, que cumplía con la ley, como dijimos anteriormente, porque lo veía como que era el querer de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Entonces se encuentra con la situación del embarazo de María. Y entonces está esta lucha interior, ¿verdad?, que podemos decir como una noche oscura. Y entonces, en medio de esa crisis interior, es que surge el primer sueño. Entonces, ¿qué le dice el ángel a José? Aplicando esto que hemos hablado, de esos momentos de contradicción, inesperados, que el Señor se presenta y nos dice, nos habla. ¿Qué le dice el ángel al Señor? No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es palabra de Dios. Mateo 1, versículo 20. Básicamente, para tomar esto en partes y verlo desde la fe, desde lo que hemos hablado, que no es lo mismo vivir con fe que vivir sin fe. No es lo mismo vivir con un marco de referencia desde la fe que no tener esa referencia desde la fe. Básicamente a José aquí le piden dos cosas, dos datos. Le piden dos cosas y le dan dos datos de información. ¿Qué le piden? No temas aceptar a María. Es el primer pedido que hace. Ahora le informan, lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Luego le piden la segunda petición. Va a dar a luz un niño y le va a poner por nombre Jesús. Y le dicen otra información. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que le piden a él, en términos humanos, ¿verdad?, prácticos, funcionales, pues aceptar a María y darle el nombre a un niño, pues eso pues, es bastante manejable. Pero cuando le hablan del Espíritu Santo,
cuando le dicen a este hombre, a este carpintero de una aldea olvidada del mundo, que la mujer tiene un hijo que es fruto del Espíritu Santo, ¿qué pensaría él? ¿Cómo le cabe eso en la cabeza a José? O sea, y entonces le añade, ese niño va a salvar a su pueblo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, ¿qué pensaría José? Por favor, no olvidemos. O sea, veamos esto día a día. Nosotros sabemos lo que resulta al final, que conocemos el relato del Evangelio, pero él no. Él no sabía lo que pasaba después. Vamos a verlo, a tratar de verlo así nosotros, día a día, momento a momento. Cuando le dicen así, pues él tenía que acoger a María, la paternidad, como decimos, a María y el niño, la paternidad. Pero también tenía que acoger el misterio. El Espíritu Santo, salvar a su pueblo, pues eso, pues era un misterio. Era un misterio. ¿Cómo él podía entender eso? Él no lo podía entender. Él lo acogió, él lo aceptó, pero él no podía entender eso. Era un misterio, es un misterio. ¿Sí? Entonces, se hizo cargo, ¿sí? Porque era el querer de Dios. Y a él le bastaba eso, porque era la voluntad de Dios. Y él se hizo cargo y aceptó lo que el ángel le decía, porque era el querer de Dios. Porque era el querer de Dios. ¿Por qué dice fiat? ¿Por qué dice fiat? Porque era la voluntad de Dios. Hágase. Es el querer de Dios. Pero ciertamente era una cosa difícil de entender. Misterio para él y misterio para nosotros, hermano. Misterio. Hágase, hágase, hágase. Eso es fe. Es lo que nos dice Hebreos 11, aferrarse a lo que se espera, la certeza de las cosas que no se pueden ver, que no se pueden ver. Y José dijo, fíjate, hágase como tú has dicho, hágase como tú has dicho. Obedeció rodeado de misterio, no veía nada. Lo único que José veía de todo aquello que estaba ocurriendo era una mujer embarazada, con el comienzo de un embarazo. Era lo único que podía ver. Acoge a María, la recibe. Y ahí es que viene pues el viaje que se nos hablaba ayer también a Belén para ser contado en el censo del emperador Augusto del Alto Imperio Romano, que nos recuerda que era una provincia romana, una colonia romana. Y va a Belén a ser contado, un viaje de 2 a 3 días, dicen algunos autores. Y dice el relato que no había lugar para ellos. Y más adelante nos narra que envolviendo el niño en pañales, lo colocó en un pesebre. Entonces, ahí el autor, Giuseppe Ricciotti, autor del libro, es un sacerdote italiano, autor del libro Vida de Jesucristo. Él nos dice que en Belén, que era un pueblo rodeado de montañas, había muchas excavaciones en las montañas que las hacían para sacar roca, para hacer casas de las clases más humildes. Y que esas excavaciones, esas cuevas artificiales, se convertían luego en lugares para cuidar animales, en establos. Y se cree que Jesús nació en una cueva de estas, que eran bien comunes en esa región. Claro que José habrá limpiado, habrá acomodado, habrá hecho lo mejor posible para convertir esa cueva en una sala de parto y allí naciera Jesús. Y allí pues nace Jesús. Ahí es que viene el relato. Para entrar al segundo punto que quiero traer, tiene relatos de van unos pastores a rendirle homenaje. Vienen unos magos de Oriente, bueno, a rendirle homenaje, a darle unos obsequios al Señor. Y este relato de los pastores de Oriente
Esos pastores venían de Persia, lo que hoy en día es Irán. De Irán a Jerusalén se estima que había más de 2.000 kilómetros. Eso es un viaje que se tardaba como 3 meses en aquella época. Dicen algunos autores. O sea, pero ciertamente más de 2.000 kilómetros de Irán a Jerusalén. Eso se puede ver en un mapa. Y estos magos de Oriente van a Jerusalén y preguntan por el rey judío que ha nacido. Y dice el relato del Evangelio que toda Jerusalén se sobresalta. Y Herodes también. Aquí tenemos el punto de lo que dijimos al principio de Herodes. Ese es el mismo Herodes, ¿sabes? Herodes el Grande, que era cruel, era un hombre cruel, pero astuto, dicen los autores, algunos historiadores. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto es un punto que es interesante mencionarlo para el asunto de nosotros en nuestro deseo de seguir a Cristo, de ser mensajeros de Cristo y servir a Cristo. Herodes el Grande era un hombre sanguinario y cruel. Eso está así dado. Sin embargo, Herodes no se puso hostil con los pastores. Cuando él oye del rey judío que ha nacido, él diría, pero ¿cómo que rey? Si el rey soy yo. ¿Cómo que nació un rey? Si el rey soy yo. Y él desde un principio, ¿qué estaba pensando sobre el niño? Sobre ese rey que nació. ¿Qué estaba pensando hacer? ¿Qué usted cree? Pues claro, él estaba pensando desde un principio en matarlo, en que no podía haber otro rey, porque el rey era él. Pero él en ningún momento se puso hostil con los magos. A mí me llama la atención eso. Y lo comparo con nuestro tiempo. Él fue muy amable con los magos. Él les buscó la información, después los llamó, los orientó y les dijo amablemente, vayan ustedes, no estoy citando exactamente, pero básicamente le digo, vayan ustedes. A mí me fascina. Eso es conducta humana. Vayan ustedes, les rinden homenaje y vienen donde mí para yo ir a rendirle homenaje también. Imagínense. Entonces ellos se fueron. Claro, las estrellas se aparecen nuevamente, le indica el sitio, ellos le rinden homenaje, llevan los obsequios, pero en la revelación, reciben un mensaje. No regresen donde Herodes, regresen por otro camino. ¿Por qué hago el paréntesis aquí? Porque en la vida de la fe, esa encrucijada del camino de Herodes y el camino de Dios, el camino que Dios nos señala, se presenta continuamente en nuestra vida. Ellos humanamente hablando, ellos hubiesen preferido regresar donde Herodes. Si tenían que prepararse para un viaje larguísimo, necesitaban alimento comestible, agua, descansar. Su cuerpo posiblemente le pedía regresar donde Herodes. Claro. Pero la voz de Dios le dijo, regresen por otro camino. El punto que le traigo también aquí es que muchas veces las cosas que nos quieren entrampar o alejarnos del querer de Dios, de hacer la voluntad de Dios, son cosas que se presentan como Herodes, amables, suaves, no son hostiles, son muy disimulados. Entonces, como dice el Papa Francisco sobre este relato, la santa astucia de los magos. Pedirle al Señor también que a nosotros nos dé esa santa astucia para que en esa encrucijada escoger el querer de Dios. Como San José, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Cierro el paréntesis de Herodes. Seguimos con San José. Pues ahí, una vez que Herodes se da cuenta que los magos cogen otra ruta, pues manda a matar a todo niño varón menor de 2 años. Ahí surgió el verdadero Herodes. Y ahí es que surge el segundo sueño. El ángel le dice a José, ya tenemos otro fiat impresionante. Dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto.
y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Nuevamente, si vemos este mensaje en partes, es bien fuerte. El hágase de José aquí. En aquella sociedad, en aquellas sociedades, no se acostumbraba a viajar de un país a otro con una familia, moverse de un país a otro, como ahora. Ahora hay familias que emigran buscando un mejor porvenir, van a otro país. Eso en esta época se acostumbra. En aquella época no. La gente nacía, vivía y moría en su tierra. El ángel le pidió a José que hiciera algo que era algo fuera de lo acostumbrado, de lo común, moverse a otro país. Entonces, fíjese lo que le dice. Toma la madre al niño y huye a Egipto. Tenemos que pensar, hermano, Egipto quedaba a 700 kilómetros de Belén. 700 kilómetros. Claro, nosotros lo leemos desde nuestro tiempo, y eso es lo que le mencionaba al principio. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, porque usted no puede pensar en un avión de copa, ni en un avión de Avianca. Él iba a viajar 700 kilómetros con una mujer y un niño chiquito, que hay autores. Yo, sinceramente, no sé cómo calculan, pero calculan que se tardaba como de 20 a 30 días en ese viaje. 700 kilómetros en esa época. ¿Ve? Entonces iba a ir a otro país que había sido hostil. Egipto había sido hostil con el pueblo de Israel. Otro idioma también, otro idioma. ¿Y qué demás le dice? Quédate allá hasta que yo te diga. No había fecha de regreso. Era un viaje de ida sin pasaje de regreso. Quédate allá hasta que yo te diga. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué implicaba eso? Pues que tenía que buscar una casa, un lugar donde vivir, tenía que trabajar, tenía que asumir la paternidad, velando por María y por el niño. Tenía que asumir la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y proveerle alimentación y atención en un país extranjero. ¿Y qué más le dice? Herodes buscará al niño para matarlo. El niño ya llevaba tiempo con ellos. Como le mencioné, el viaje de los magos hasta el viaje de Israel fue un viaje largo. Y ellos no estaban en la cueva, en el tablo, ellos estaban posiblemente en otro lugar viviendo. Y ellos tenían el niño, llevaban tiempo con él, el niño que él había adoptado, que quería, era su hijo. Y se lo querían matar. Y no solo quería matar un vecino, no era el vecino, no era alguien por allí, era el jefe del gobierno judío. El jefe del gobierno judío quería matar a su hijo. ¿Qué iba a hacer él? Vámonos. Quieren matar al nene. Y tenía posibilidad real de matarlo, porque era el jefe del sistema policíaco o militar, lo que hubiese. De hecho, mató unos cuantos niños. Él tenía la posibilidad real de matar al niño, el niño que él había adoptado. Ahora, también aquí surge una pregunta que San José podía hacerse. Fíjense toda esta madeja de situaciones. Lo que habla el Papa, lo que es la fe, el acoger la voluntad, el querer de Dios. Porque él podía preguntarse a Dios, ¿y este niño no va a salvar a su pueblo? ¿Y no puede hacer nada para salvarse él? Hay que salir corriendo de noche. Él podía preguntarse eso también. ¿Ves? O sea,
Era complicado, era complicado. Era una situación bien, bien complicada, en situaciones bien complicadas. Sacarlo de su ambiente a lo desconocido. Yo comparo, y es una comparación muy, muy mía, esta escena con la escena cuando Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos. Deja a tu tierra, a tu gente, y ve al lugar el que te voy a indicar. Pues a José, ¿verdad? Le dijeron, deja tu tierra, porque él nunca le dijo cuándo iba a regresar. Cuando el niño no tuviese el peligro, pero él no le dijo fecha, le dijo, deja tu tierra, deja tu ambiente, tus seres queridos, tu familia, y vete a Egipto, y vete a Egipto, a un ambiente desconocido. Claro, aquí también la situación se complica, porque antes José estaba solo en el primer sueño, era él que iba a actuar él solo. En este caso estaba María y el niño, era la familia, él tenía que proveer para todos, para todos. Dice, así como al mencionar este evento, dice que la fe que Cristo nos enseñó, que la fe que Cristo nos enseñó, que la fe que estamos llamados a tener es la fe que se ve aquí en José. Dice, la fe que Cristo nos enseñó es la fe que vemos en San José, que no buscó atajos, que afrontó la situación con los ojos abiertos y actuando en primera persona. Afrontó la situación con los ojos abiertos y asumió la responsabilidad. Él no buscó atajos, no buscó otros caminos, no buscó atajos. Él asumió la responsabilidad y asumió la responsabilidad totalmente, actuando de frente, y actuó con fe. Esto se llama tener fe, confiar. Sal de tu tierra y vete. Y él se fue, no buscó atajos. Sabía lo que implicaba que sencillamente el Fiat se levantó y marchó y se fue. Quizás fíjate, en este momento que ya el niño había nacido, que ya estaban juntos, quizás él pensaba que ya lo que nos toca es ver el niño crecer. Y de momento viene esta situación y tiene que abandonar todo y a comenzar de nuevo en otra tierra. Son cargas inesperadas que surgen. Hay una frase de Padre Pío que dice Padre Pío sobre cuando surgen cargas así inesperadas, cargas inesperadas. Padre Pío decía, muchos vienen a mí para que les alivie la carga. Pocos vienen a mí para que les enseñe cómo llevarla. Para que les enseñe cómo llevarla. Eso es no buscar atajos, como hizo José. Él asumió su responsabilidad. Él asumió su responsabilidad. Luego viene un tercer sueño, para que se nos acabe el tiempo, yo creo. Viene un tercer sueño que también se ve ya el hágase de José desde la fe. Aquí le dicen, regresa a tu tierra, ¿verdad? Levántate, toma contigo el niño y su madre y parte de camino de la tierra, a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían matar al niño. Esto está en capítulo 2. ¿Ves? Y entonces ya estas instrucciones que le da el ángel, pues mira que fueron de alivio para él. Él quizás dijo, ahora sí que regresar a nuestra tierra, vamos a estar tranquilos, ya murieron los que querían hacer daño. Pero entonces viene la situación de que Herodes había muerto. Herodes tenía 3 hijos, Filipo, Arquelao y Herodes Antipas, el conocido como Herodes Antipas. ¿Y qué pasa? Que José se entera que habían repartido el reino entre los 3 y que Arquelao estaba en Judea. Y él no quería ir para Judea, sintió temor. Y ese es el cuarto sueño. Él marchó, él hizo hágase, el hágase de otra vez salir de Egipto con la familia, marchar un viaje largo, difícil, fuerte, hágase, es la voluntad de Dios. Hágase, vamos a nuestra tierra, hágase. Regresaron. Pero cuando iba de camino, al enterarse que era Arquelao, y Arquelao era un hombre cruel,
Y añado yo, quizás un poco torpe, el papá era cruel, pero era astuto. Este era torpe y cruel. No estuvo mucho tiempo en poder. Pues él sintió temor. Sintió temor. Y entonces ahí es que surge el cuarto sueño por la cuarta intrusión. Dice, por al saber que el que andaba en Judea, en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allí y advertido en sueños se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en la ciudad llamada de Nazaret. Dice, José es un hombre de fe, pero sintió temor. Y eso no está reñido. Ahora, lo que es, la fe nos va a animar a no dejarnos vencer por el miedo y actuar. Confiar y actuar. Aunque tuviese miedo. Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos presenta a la mujer hemorroísa. La mujer hemorroísa tenía mucha fe. Mucha fe. ¿Por qué Jesús notó que ella lo tocaba? ¿Por qué Jesús notó que ella lo tocó? Por la fe. Sin embargo, cuando le tocó hablar, dice el relato que estaba asustada y temblorosa. Eso es posible. Pero entonces no podemos dejarnos vencer por el temor. La fe nos debe animar a actuar y confiar en el Señor. Entonces, él llegó, José se estableció en Nazaret. ¿No? El asunto es, hermano, que hágase, este fiat de José, es producto de una relación profunda con Dios, de tener una profunda confianza. Nosotros estamos también llamados a tener ese trato frecuente con el Señor a través de la oración, del diálogo íntimo, del trato frecuente que nos ayude a comprender el querer de Dios y darnos fuerza en medio de los ambientes distintos que puedan haber para hacer el querer de Dios. Hay una frase que le comento, dice, puede que la oración no cambie lo que pase a tu alrededor, pero seguro cambiará lo que pasa en tu interior. Puede que la oración no cambie lo que pasa a tu alrededor, pero seguro cambiará lo que pasa en tu interior. Entonces, José fue capaz de acoger todo lo que le decía el ángel y dar una respuesta afirmativa, un fiat que se reiteró continuamente. Acoge a María, dale el nombre al niño, levántate, ponte en camino, regresa a la tierra, vete a Egipto. Fueron muchos los señalamientos, el envío que José recibió del ángel. Entonces, esa fe fuerte de la que habla Francisco es la fe que Cristo quiere que nosotros tengamos, la fe que llama, que aunque no vea, confía, que aunque no vea, espera. En medio y en nuestra sociedad, hermanos, y con esto vamos terminando, en nuestra sociedad que nos invita muchas veces a tener una fe líquida. Una fe líquida es una fe que escoge en qué creer. Yo creo en esto, sí, esto no. Una fe que se adapta. O sea, cuando usted echa agua en un envase redondo, el agua coge la forma redonda. Si el envase es cuadrado, el agua coge la forma cuadrada. Una fe líquida, una fe que se adapta, que escoge qué creer. Vivimos una sociedad que nos invita a tener una fe líquida y una fe fragmentada. Y una fe fragmentada es una fe que cree distinto en distintos sitios. En mi casa soy de una manera, en mi trabajo soy de otra. Y cuando no estoy en mi casa ni en mi trabajo soy de otra. No hay coherencia, de lo que habla Papa Francisco, tanto coherencia. Entonces se nos pide que confiemos en el Señor, que esperemos en el Señor, que mantengamos comunión con el Señor y hagamos de frente a la vida, de frente, sin atajos, confiando en Dios. Y les dejo con una frase adicional. No tengo miedo a un futuro que no conozco, porque confío en un Dios que sí conozco. Que San José nos ayude a vivir esa fe, a tener ese tipo de fe. No tengo miedo en un futuro que no conozco, porque confío en un Dios que sí conozco. Esa es la fe de San José, que permitió decir, hágase, el fiat de San José. Hermano, que podamos tener ese encuentro frecuente y continuo, sobre todo con Cristo.
Todo esto, todas estas experiencias de oración nos debe llevar a Cristo Eucaristía. Ahí está el Señor. Ahí está la fuente de nuestra fortaleza y de nuestra confianza. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les guarde.